Welcome to Simple Spanish. In today's video, we will read through a Spanish short story to help you learn Spanish. We'll read through this Spanish story a couple times to help you learn Spanish. Alright, let's get started. Emocionante partido de fútbol. Era una tarde calurosa en el estadio y la emoción estaba en el aire. La multitud rugía mientras la pelota golpeaba el césped verde, pasando de un lado a otro en un juego intenso de fútbol. Los jugadores de ambos equipos se esforzaban al máximo, corriendo y luchando por el balón. Los aficionados estaban en pie, animando a sus equipos y abriendo la voz en cánticos y vítores. El delantero del equipo local hizo un movimiento habilidoso y se abrió camino entre la defensa rival, disparando un fuerte tiro que se deslizó por debajo del arquero y se coló en la portería. La multitud estalló en un estruendo de aplausos y vítores, mientras el delantero celebraba su gol con una emocionada vuelta de campana. El equipo visitante no se dio por vencido y continuó luchando con determinación. Sus jugadores corrían con todas sus fuerzas, intentando recuperar el balón y llevarlo a la portería rival. Uno de ellos hizo un pase preciso a un compañero que estaba en posición de disparar y en un momento de pura habilidad, el balón voló por encima del portero y se metió en la portería. El empate hizo que la multitud se pusiera aún más tensa y el juego se volvió aún más intenso. Los jugadores se esforzaban al máximo y la emoción en el campo era palpable. La defensa del equipo local se mantenía firme, intentando evitar que el equipo visitante marcara un nuevo gol. Y en el otro extremo del campo, el delantero del equipo local buscaba una oportunidad para marcar otro gol y llevar a su equipo a la victoria. Los minutos pasaban y el juego seguía igualado. La multitud gritaba y animaba a sus jugadores, mientras el sudor caía por sus rostros en la tarde calurosa. Finalmente, después de una intensa lucha, el equipo local logró marcar un gol decisivo. La multitud explotó en un estruendo de júbilo, mientras los jugadores se abrazaban y celebraban la victoria. Mientras tanto, en las gradas, la emoción se podía cortar con un cuchillo. Los aficionados se abrazaban y se felicitaban, mientras otros cantaban y saltaban de emoción. La atmósfera en el estadio era eléctrica y todos disfrutaban del emocionante juego de fútbol. Era una tarde calurosa en el estadio y la emoción estaba en el aire. La multitud rugía mientras la pelota golpeaba el césped verde, pasando de un lado a otro en un juego intenso de fútbol. Los jugadores de ambos equipos se esforzaban al máximo, corriendo y luchando por el balón. Los aficionados estaban en pie, animando a sus equipos y abriendo la voz en cánticos y vítores. El delantero del equipo local hizo un movimiento habilidoso y se abrió camino entre la defensa rival, disparando un fuerte tiro que se deslizó por debajo del arquero y se coló en la portería. La multitud estalló en un estruendo de aplausos y vítores, mientras el delantero celebraba su gol con una emocionada vuelta de campana. El equipo visitante no se dio por vencido y continuó luchando con determinación. Sus jugadores corrían con todas sus fuerzas, intentando recuperar el balón y llevarlo a la portería rival. Uno de ellos hizo un pase preciso a un compañero que estaba en posición de disparar y en un momento de pura habilidad, el balón voló por encima del portero y se metió en la portería. El empate hizo que la multitud se pusiera aún más tensa y el juego se volvió aún más intenso. Los jugadores se esforzaban al máximo y la emoción en el campo era palpable. La defensa del equipo local se mantenía firme, intentando evitar que el equipo visitante marcara un nuevo gol. Y en el otro extremo del campo,
el delantero del equipo local buscaba una oportunidad para marcar otro gol y llevar a su equipo a la victoria. Los minutos pasaban y el juego seguía igualado. La multitud gritaba y animaba a sus jugadores, mientras el sudor caía por sus rostros en la tarde calurosa. Finalmente, después de una intensa lucha, el equipo local logró marcar un gol decisivo. La multitud explotó en un estruendo de júbilo, mientras los jugadores se abrazaban y celebraban la victoria. Mientras tanto, en las gradas, la emoción se podía cortar con un cuchillo. Los aficionados se abrazaban y se felicitaban, mientras otros cantaban y saltaban de emoción. La atmósfera en el estadio era eléctrica y todos disfrutaban del emocionante juego de fútbol. Era una tarde calurosa en el estadio y la emoción estaba en el aire. La multitud rugía mientras la pelota golpeaba el césped verde, pasando de un lado a otro en un juego intenso de fútbol. Los jugadores de ambos equipos se esforzaban al máximo, corriendo y luchando por el balón. Los aficionados estaban en pie, animando a sus equipos y abriendo la voz en cánticos y vítores. El delantero del equipo local hizo un movimiento habilidoso y se abrió camino entre la defensa rival, disparando un fuerte tiro que se deslizó por debajo del arquero y se coló en la portería. La multitud estalló en un estruendo de aplausos y vítores, mientras el delantero celebraba su gol con una emocionada vuelta de campana. El equipo visitante no se dio por vencido y continuó luchando con determinación. Sus jugadores corrían con todas sus fuerzas, intentando recuperar el balón y llevarlo a la portería rival. Uno de ellos hizo un pase preciso a un compañero que estaba en posición de disparar, y en un momento de pura habilidad, el balón voló por encima del portero y se metió en la portería. El empate hizo que la multitud se pusiera aún más tensa y el juego se volvió aún más intenso. Los jugadores se esforzaban al máximo y la emoción en el campo era palpable. La defensa del equipo local se mantenía firme, intentando evitar que el equipo visitante marcara un nuevo gol, y en el otro extremo del campo, el delantero del equipo local buscaba una oportunidad para marcar otro gol y llevar a su equipo a la victoria. Los minutos pasaban y el juego seguía igualado. La multitud gritaba y animaba a sus jugadores, mientras el sudor caía por sus rostros en la tarde calurosa. Finalmente, después de una intensa lucha, el equipo local logró marcar un gol decisivo. La multitud explotó en un estruendo de júbilo, mientras los jugadores se abrazaban y celebraban la victoria. Mientras tanto, en las gradas, la emoción se podía cortar con un cuchillo. Los aficionados se abrazaban y se felicitaban, mientras otros cantaban y saltaban de emoción. La atmósfera en el estadio era eléctrica y todos disfrutaban del emocionante juego de fútbol. Thanks so much for watching. Be sure to subscribe for more Spanish learning videos. If you want a copy of this story and other short Spanish stories, click the link in the description. Thanks for watching and see you in the next video.